amigos? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Deseo hayan comido muy rico y bueno, ya están muy cómodos ahorita ya en sus oficinas, en donde estén, y les agradecemos su compañía en este su programa Universo Fiscal Corporativo. El día de hoy va a estar con nosotros nuestro súper gran invitado Roberto Valenzuela Lozano. Y bueno, hoy nuestro tema especial es ámbito legal y fiscal del patrimonio de familia. Les agradecemos a todos los que nos están viendo a través del canal de YouTube. Estamos transmitiendo en vivo a través de Proyectate Radio, a todas las personas que nos escuchan a través de radio por internet de proyectateradio.com o a través también de Facebook Live. Les agradecemos de verdad la compañía a todos ustedes. Y bueno, Roberto, bienvenido a este programa, como siempre. Como comentamos la semana pasada, vamos a estar los días jueves. Hoy es nuestro primer programa en día jueves. Y bueno, vamos a compartir con ustedes este gran tema. Pues nuevamente, gracias por la invitación. Creo que va a ser permanente. Pues ya nuestro segundo programa y último del mes de agosto, ¿verdad? Que hoy coincide con ese final de mes que se pasó rapidísimo, de manera vertiginosa. Y bueno, hoy el tema que nos ocupa, la verdad es que es un tema bastante interesante y creo que nos debería de ocupar igual en el mismo sentido a la mayoría, si no es que a todas las familias del país, por la trascendencia, la relevancia que tiene la figura jurídica de la cual vamos a hablar durante el transcurso de este programa. Sí, claro, como bien lo mencionaste, yo creo que todas las personas que nos vean, que nos escuchan, se van a poder sentir identificadas con este tema, porque realmente afecta a todo el mundo. O sea, como bien lo dijiste, al margen de la actividad que tengan, actividad económica, al margen de ello, bueno, pues les afecta, ¿no? Y para eso estamos aquí, para explicarles justamente qué es, en qué consiste, cómo podemos manejarlo, por qué sí o por qué no aplicarlo. Porque al final, Roberto, este es un tema, pues digamos, no tan conocido, ¿no? Al menos hay personas que, bueno, han escuchado a lo mejor la palabra patrimonio, sin embargo, pues no conocen la figura jurídica como tal, ¿no? Como bien lo mencionaste ahorita, ¿no? Y bueno, pues finalmente esta es una figura que el Estado busca proteger justamente a las familias y nos da un derecho. Entonces, bueno, Roberto, si nos quieres compartir. Sí, quisiera comentar que evidentemente el tiempo es muy reducido, muy escaso para hablar con amplitud como lo requiere y lo merece el tema, dada la trascendencia. Sin embargo, vamos a ser muy puntuales en hablar cuáles son las consecuencias de buscar la protección de este patrimonio de familia. Claro. Me voy a permitir hacer unos comentarios porque me parece muy interesante la introducción que haces del tema, porque como bien señalas, no es exclusivo de algunas personas. Es decir, no depende de la actividad que tengas, ya sea tu actividad comercial, tu actividad civil o tu trabajo, que si percibes ingresos por sueldos y salarios. Claro. De hecho, es una figura que a todo mundo debería de importarnos. Y bien, evidentemente el patrimonio de familia, pues, digamos, vamos a ir haciendo un desglose, haciendo un paréntesis. Nuestra intención en este programa no es hablar de artículos y artículos para que la gente se pierda, sino entendemos que la gente que nos favorece con su atención, pues, evidentemente no está inmersa en el mundo jurídico, en el mundo legal, en el mundo contable. Entonces, esa es la cuestión, hacerlo asequible, que lo entienda la gente que todo el mundo lo comprenda. Y evitaremos en la medida posible pues, señalar artículos. No obstante, claro, si alguien tiene alguna inquietud sobre algún fundamento de lo que vamos a hablar, con todo gusto ya en nuestras vías de contacto, Facebook, YouTube, nuestro chat, correo, el chat que tenemos, pues, con todo gusto lo podemos señalar. En ese sentido, la figura pues, obviamente está contemplada en la Constitución en 2 artículos y se reduce a derechos conquistados con base, más bien dicho, en la lucha social de la Revolución Mexicana. Entonces, es un derecho consagrado que establece la obligación para el Estado de primero proveer todos los medios a través de las disposiciones legales, llámese códigos o leyes,
para que se contemple la figura del patrimonio de familia y que éste sea inembargable, inalienable, es decir, que se proteja completamente el patrimonio patrimonio de familia que puedas constituir. Claro. Esto, reitero, es un derecho social que se ganó a través de esa lucha social que culminó con la Revolución de 1910, ¿no? Y que se plasmó en la Constitución de 1917. Claro. Entonces, digamos que es un mandato constitucional por un lado y por el otro constituye un derecho para los gobernados para poder acceder a esta protección patrimonial. Ah, ok, de acuerdo. Bueno, podríamos iniciar justamente comentando qué es el patrimonio de familia. Sí. ¿Cómo podemos definir el patrimonio de familia? El patrimonio de familia está regulado por los códigos civiles de todas las entidades federativas. También sabemos que existe un código civil federal que también lo contempla. Claro. Y aquí, sin pretender ser muy técnico, voy a tratar de ser de una manera muy sencilla explicarlo. Los códigos civiles que regulan todo lo relativo a las relaciones de familia, desde el matrimonio, el divorcio, las donaciones entre cónyuges, el tema de la filiación, la tutela, la adopción, etcétera, todas las normas relativas a la familia. En ese sentido, pues también el Código Civil regula el tema del patrimonio de familia. En caso particular de la Ciudad de México, si bien es cierto que casi todos los códigos del país son comunes en reconocer obviamente el patrimonio de familia, también es cierto que tienen diferencias, en algunos casos sustanciales, sí. Porque cada uno de ellos tiene diferencias en cuanto al monto por el cual se puede registrar o constituir el patrimonio de familia, pero en el caso de la Ciudad de México estamos hablando de 10.950 veces el salario mínimo, o actualmente hubo más unidades de medida y de actualización, ¿no? Y que esto equivale a 2.476.000 pesos, más menos, claro, en números cerrados. Pero ¿qué le integra? ¿Qué integra el patrimonio de familia? ¿Y por qué debemos registrar? ¿Por qué se sugiere, se recomienda que se constituya el patrimonio de familia? Pues bien, este patrimonio de familia, nos dice el Código Civil, que es la casa habitación, alguna parcela, que aquí en la Ciudad de México ya es medio complicado, sí, salvo en las delegaciones como Xochimilco, quizás sí, claro, Tlalpan, Coajimalpa, pero fuera de esas creo que difícilmente podría habrá parcelas, ¿verdad? Los muebles que se encuentran dentro del inmueble, los bienes muebles, los utensilios necesarios para la práctica profesional o tu actividad económica, básicamente, pues esos son los bienes que comprenden el patrimonio de familia, okay, que en conjunto no deben exceder de esa cantidad que señala, que ya sin señalar salarios mínimos son 2.476.000 pesos en la Ciudad de México. ¿Cómo se constituye? Bueno, lo puede constituir cualquiera de los miembros de la familia. Hay que acudir ante un juez de lo familiar, evidentemente, pues llevar todos los documentos que acrediten la propiedad, y el juez pues va a emitir una resolución en la que señale que se ha cumplido los requisitos establecidos por el Código Civil, o bien puede negarte la constitución del patrimonio de familia, en cuyo caso pues habrá que demandar su inscripción, porque esta inscripción debe quedar en el registro público para que surte efectos contra terceros en caso de que quieran hacer efectiva alguna obligación, y que entonces en esa medida nuestros bienes estén totalmente protegidos, y aunque tengamos una obligación, y conste, no quiero decir ni quiero incentivar el incumplimiento de obligaciones, simplemente todos estamos expuestos en algún momento a incumplir con una obligación por diversas causas, y justo en este momento, cuando queda inscrito el patrimonio de familia ante el registro público de la propiedad, pues es entonces cuando surte efectos y queda totalmente protegido el patrimonio de familia. ¿Quiénes exactamente pueden quiénes pueden constituir este patrimonio de familia? Cualquiera de los miembros, ya sea el papá, la mamá, los hijos,
Cualquiera puede acudir al juez de lo familiar y solicitar la constitución del patrimonio de familia. Como decías al inicio, una vez constituido este patrimonio de familia, definitivamente queda fuera de cualquier acreedor que me pudiera ejercer alguna acción. En términos generales diría que sí, sin embargo hay excepciones. Ok. Y esto es importante señalarlo. ¿Cuáles serían esas excepciones? Cuando nosotros constituimos el patrimonio de familia con el propósito de incumplir una obligación que ya tengamos contraída, lo que en el derecho se llama fraude de acreedores, constitución de patrimonio de familia en fraude de acreedores. Que si yo tengo ya una obligación y sé que me va a ser imposible cumplirla, entonces como medida yo acuda y constituya el patrimonio de familia. Entonces, en ese caso, el acreedor tiene el derecho de solicitar la revocación o la nulidad, propiamente dicho, de esa constitución del patrimonio de familia en virtud de que se constituye en fraude de acreedores. Ok. Entonces, por eso es importante manejarlo. Sí, claro. Y ahorita me estoy refiriendo a acreedores en general, que para ponerlo en contexto real, un acreedor no solamente sería un tercero, alguien con el que a lo mejor le debo por algún contrato que hice, sino también incluso las autoridades fiscales, que podría ser el SAT, el Infonavit, el IMSS, que tenga yo algún crédito fiscal, podrían solicitar la nulidad de esa constitución del patrimonio de familia. Entonces, fíjate, aquí viene un punto muy importante que acabas de mencionar. Es de suma relevancia hacerlo, constituir este patrimonio de familia antes de cualquier situación, ¿no? Previendo cualquier situación. Debe ser, como todo lo que hacemos, debe ser una medida preventiva. Desafortunadamente, aquí actuamos en la mayoría de los casos a la inversa. Claro. Ya cuando se nos presenta la situación, el hecho, es cuando pretendemos darle una solución. La solución realmente es antes. Después, ya cuando tratamos de solucionarlo, cuando hay un cumplimiento de una obligación, pues ya resulta un poco complicado, ¿no? Porque también es cierto que los terceros tienen derecho. Sí, por supuesto. Y entonces, pues de ahí la importancia y trascendencia de constituirlo de manera libre, espontánea, cuando no se tengan obligaciones, justamente para que la protección sea absoluta. Claro, por supuesto. Entonces, bueno, podemos decir que el patrimonio de familia lo podemos constituir con nuestro bien mueble, nuestro bien inmueble y lo que se encuentre dentro de este. Observando el límite señalado, que reitero, no habría ninguna. Sí, sin embargo, voy a adelantar un poquito porque creo que es importante. El derecho de constituir el patrimonio familiar, que como ya lo señalamos, es un derecho constitucional de todos los ciudadanos mexicanos. Claro. Aun y cuando impone límites el Código Civil, lo que hemos hecho nosotros en el despacho y particularmente en dos asuntos es hacerle notar al juez cuando ha negado la constitución del patrimonio de familia, cuando se rebase ese límite del cual hemos hablado, porque evidentemente el juez te dice, oye, pero aquí hay un límite y tú me estás presentando bienes que valen, su valor, rebasa ese valor. Claro. Digo, aquí en la Ciudad de México creo que un departamento pues mediano, claro, rebasa totalmente esa cantidad, entonces no sería muy viable, ¿no? Sin embargo, justamente eso es lo que le hacemos notar al juez, que el patrimonio de familia, atento a las reformas constitucionales y a diversos criterios emitidos por tribunales, ¿no?, debe valorarse en la situación particular de cada uno de los individuos. Claro. Entonces, si su capacidad económica de una persona le da para registrar bienes de patrimonio de familia, obviamente me refiero, si tiene 10 casas, pues sí, nada más podría constituir ese patrimonio con una sola, ¿no? Claro. Pero que sea proporcional, que sea equitativa esa constitución del patrimonio de familia. Entonces, porque aquí reitero, en la Ciudad de México, pues es relativamente sencillo que cualquier inmueble rebase por sí solo esa cantidad que, claro, constituye un límite. Entonces, pues
Digamos, estamos en ese proceso confiados en que vamos a lograr que se obtenga la constitución del patrimonio de familia, porque debemos de evaluar esto no voy a entrar en tecnicismos, pero esos criterios en lo que nos apoyamos es en un derecho reconocido, constitucional, y es más, en tratados internacionales, que es el derecho al mínimo vital, que el Poder Judicial ha señalado que ese derecho se encuentra inmerso en la Constitución, es decir, no está de manera explícita señalado, reconocido, sin embargo, a través de diversos artículos constitucionales, obviamente, reconoce la existencia de ese derecho, ¿no? Entonces, parte de lo que nosotros utilizamos como apoyo, como fundamento para obtener el registro, la Constitución, la inscripción del patrimonio de familia. Fíjate que bueno, tú por supuesto que lo sabes, las figuras que se manejan, por ejemplo, en Colombia, ¿no? Eso es fabuloso porque ellos manejan dos figuras, ¿no? Una que es la afectación familiar y otra que es el patrimonio de familia. Entonces, en la afectación, fíjate que ahí está muy, muy generoso porque finalmente les permiten registrar la vivienda sin un margen, un valor, no importa lo que cueste. Tienen que cubrir ciertos requisitos, ¿no? Como por ejemplo tener pareja y que el bien lo haya adquirido uno de los cónyuges o la pareja, ¿no? Entonces ahí está padrísimo porque finalmente no hay límite, ¿no? Qué bueno que tocas ese tema porque se presta para hablar por lo menos de manera muy general de que no es la única figura, el patrimonio de familia, que se tiene para proteger bienes y que estos sean inembargables, sino, como bien lo señalas, la afectación en el caso del matrimonio, que es bien importante, ¿no? Nosotros siempre señalamos que la primer planeación que tiene que hacer una persona, en la hipótesis de que no fuera ya un empresario, que no tuviera una actividad económica, pues debería ser la planeación fiscal del matrimonio. Sí, claro. Porque lo que viene tiene sus consecuencias. Consecuencias, sí, por supuesto. Y una de ellas podría ser la pérdida de los bienes que conforman el patrimonio de la familia. Sí. Si no se constituye el patrimonio, sino el que te cases bajo alguno de los dos regímenes reconocidos por el Código Civil, como sería la sociedad conyugal o la separación de bienes. No obstante que existen estas dos figuras, existe una posibilidad en el caso del matrimonio que se denominan capitulaciones matrimoniales. Claro. No obstante cuál sea el régimen que hayas elegido, pues el adoptar estas capitulaciones matrimoniales pues nos permite proteger ese patrimonio. Claro. De tal forma que incluso pues es como un juego de ajedrez, ¿no? Pues sí. Si te involucras en algún negocio, pues tú las capitulaciones matrimoniales las puedes modificar cuando lo deseen, cuando les convenga. En algunos casos, como lo es en el de la Ciudad de México, esas capitulaciones matrimoniales incluso se pueden celebrar ante notario público, lo cual lo hace, pues evidentemente muy rápido, ¿no? Claro. Habría a los amigos de provincia, pues les recomiendo acudir a los códigos civiles para ver cuál es el procedimiento para esto de las capitulaciones matrimoniales, claro, porque evidentemente es distinto, difiere uno de otro, pero eso es importante, el tema del matrimonio. Entonces digo, yo lo estoy diciendo como lo establece la figura, sé que no es tan sencillo, también habrá que decirlo porque el hacer capitulaciones matrimoniales evidentemente tiene un proceso que no es tan sencillo, claro, pero bueno, ahí está la figura. Y otra figura de la cual es desafortunadamente poco usada, y es así, a lo mejor por el costo que representa, pues sería el fideicomiso, ¿no? Ah, claro, el fideicomiso. Sí. Y eso, si lo trasladamos al ámbito empresarial, pues también hay que saber elegir qué tipo de empresa, por qué una sociedad civil, por qué una mercantil, etcétera, porque esas decisiones son las decisiones que se toman hoy, son las que nos van a brindar protección en el futuro. En el futuro, ¿no? sí. Pero bueno, no me quiero perder para salirme de este tema, porque vuelvo al tema del patrimonio de familia. E iniciamos señalando que no estaba vinculado directamente con la actividad en particular de toda persona, sino que cualquiera estamos sujetos a perder nuestro patrimonio por una mala decisión. Mira, Roberto, perdón que te interrumpa, antes de que sigas con este punto, porque es medular.
Esta fue una pregunta que nos hizo uno de los despachos a los que asesoramos y justamente fue el lunes, martes, ¿no? Nos decían, bueno, ¿cuál es la diferencia? Creo que ya diste o anticipaste una parte de la respuesta, pero justamente nos hacían la pregunta, ¿no? Para unos clientes que son de ellos, justamente, y decían, bueno, ¿cuál es la diferencia sustancial? ¿Cuál es la esencia de todo el patrimonio que se haga en una sociedad conyugal y el patrimonio de familia? Esa consulta nos hicieron. A ver, otra vez, plantéamela, perdón, Aquí, me perdí un poquito. Justamente, no te preocupes. Mira, finalmente, bueno, las personas contraen nupcias bajo el régimen de sociedad conyugal, okay, y van formando cierto patrimonio. En ese caso les pertenece, salvo estipulación en contrario, el 50% a cada uno de los cónyuges. Así es. Entonces nos decían, bueno, este patrimonio ya tal cual que lo fuimos formando, ¿ya es mi patrimonio de familia? Ya entendí. Sí, o sea, sí es su patrimonio desde un punto de vista económico, pero su patrimonio son los bienes que se han adquirido, incluso pueden ser antes o durante el matrimonio. Pero ese es el aspecto meramente económico. El aspecto jurídico sí reconoce la creación de ese patrimonio o la obtención de ese patrimonio, pero le otorga el privilegio de que constituya bajo esta institución jurídica ese patrimonio reducido a la cantidad que hemos señalado, para que nunca, bajo ninguna circunstancia, con las excepciones que ya hablamos, pueda ser perdido ese patrimonio, puede ser embargable por el incumplimiento de una obligación. Digamos que esa es la diferencia entre el patrimonio en sentido amplio y el patrimonio de familia en sentido específico, ¿no? Digamos, esa sería la diferencia entre ambas figuras. Ay, ok, perfecto. Bueno, justamente nos estabas comentando al margen de la actividad económica que tenga cualquier persona, justamente, pues se puede ver inmersa en esta situación, ¿no? Sí, fíjate que ahí, pues desafortunadamente, la mayoría de la gente es gente de buena fe. Sí, por supuesto. Y por esa buena fe, muchas veces nos vemos inmersos en cumplir una obligación que ni siquiera sabíamos. Y el caso bien común es cuando decidimos fungir como avales o responsables solidarios, en el caso de los contratos de arrendamiento. Entonces, bien lo mencionaste, es un caso común. Sí. Entonces, hay una diferencia entre estas dos figuras que mencioné, aval y responsable solidario, pero para efectos prácticos del programa vamos a pensar que es igual, ¿no? Nada más hay algo, la salvedad. Claro. Entonces, resulta que en algunos casos, como aval, pueden ejecutarte, es decir, hacer que tú cumplas la obligación en sustitución de la persona titular de la obligación. En el caso de un inmueble, para seguir en el mismo ejemplo, el arrendatario incumple con los pagos de la renta. Tú fungiste como aval y entonces el arrendador ejerce una acción contra ti. Y resulta que tú ni sabes porque el otro ya no lo encuentras y sucede con más frecuencia de lo que uno se imagina. De lo que uno piensa. Y resulta que es posible que pongas en riesgo tu patrimonio cuando tú actuaste de buena fe, ¿no? Entonces, sucede con algún crédito bancario, etcétera, que funges como aval. Por eso es importante que uno conozca el alcance de la responsabilidad que tiene al aceptar fungir como tercero sustituto de la obligación, digámoslo así, porque puede poner en riesgo, desde luego, ahí tu patrimonio. Y como bien lo dices, este es un tema así súper clásico que llegan pues las personas, ¿no? De, oye, tú por favor ayúdame porque si no lo hago pues no voy a poder arrendar este lugar, ¿no? Y me urge. Entonces tú
Pues bueno, y nosotros pues hemos sabido por nuestra actividad, incluso entre familias, línea recta, ¿no? De línea recta, hijos con padres y padres con hijos, en donde incumplen con esas obligaciones y resulta que pues tienen que terminan pagando, cumpliendo con la obligación para no poner en riesgo su patrimonio, ¿no? Entonces, por eso es importante que conozcamos estas figuras y más que conocerlas, que ejerzamos las opciones que nos dé la ley, ¿no? Y en este caso, la constitución del patrimonio de familia. Sí, claro. Roberto, si me permites leer algunos comentarios que estamos teniendo a través del chat. Dice Noelia Meléndez: soy fan de Proyéctate, es la primera vez que lo sintonizo, me parecen muy buenos datos, saludos. Gracias, Noelia, por estar con nosotros. Y te aseguro que ya nos vas a sintonizar cada 8 días. Seguro, Noelia, vamos a estar siempre con temas interesantes, temas que nos van a estar ayudando siempre a nuestro día a día. Tal es el caso hoy de patrimonio de familia, como lo dijimos, nos afecta a todos. Tomás dice, ¿pero cómo lo hago? Si quisieras repetir solo esta parte, Roberto, para que le quede así como muy preciso a Tomás. Sí, hay que acudir a un juez de lo familiar con un inventario de los bienes que queremos que constituyan nuestro patrimonio de familia. Ese inventario, ya lo señalé en un inicio, que básicamente consiste en un inmueble, en los muebles que se encuentren dentro del mismo, todos los afectos personales y los utensilios para el desarrollo de nuestra actividad económica, y bueno, pues dependiendo del estado, del lugar, pues una parcela, observando siempre el límite que establece la ley. Eso es muy importante. La salvedad que dijimos que nosotros consideramos que se puede rebasar este límite, pero eso ya es una cuestión estratégica. Perfecto. Para hacer valer. Bueno, para este punto, en cuanto a rebasar el monto, bueno, pues justamente tenemos que allegarnos o estar cerca justamente de personas como tú, Roberto, que nos puedan asesorar, ¿no? ¿Nos quieres compartir en este momento en dónde te podemos contactar? Sí, claro, me pueden encontrar en Facebook como Roberto VL, ambas estas últimas con mayúscula. Mi correo es roberto@hmlex, L-E-X, porque luego se dificulta, .mx. En esos medios de contacto. ¿Algún teléfono? Sí, ¿de es oficina? el 47 55 13 22. Ah, perfecto. Recordemos que Roberto es socio de la firma MBR Fiscal, justamente donde se llevan asuntos de esta naturaleza, ¿cierto, Roberto? Así es. Ok, Gerardo, ¿y qué pasa si me ponen como aval, pero yo no tengo dinero para pagar? La pregunta es, ¿me meten a la cárcel? Bueno, nadie te puso como aval, tú te pusiste solo, tú aceptaste, digámoslo así, por eso es la importancia. Bueno, pero te lo propusieron y lo aceptaste, ¿no? Exacto. De buena fe y no tienes dinero. Mira, evidentemente es una de las formas que tiene legalmente de presionar a que se efectúe el pago. Resulta muy complicado ya en los hechos que puedan configurarse una conducta delictiva, un delito. Es muy complicado acreditarlo. No quiero decir que no se pueda probar, no, pero sí es muy difícil. O sea, la recomendación es que pues no acepten ser avales, la verdad, porque sí, provoca muchos dolores de cabeza en un futuro. De hecho, la siguiente pregunta o el siguiente comentario, que es Valentina, dice, fingí como aval para mi yerno. Fungí como aval para mi yerno en un crédito de muebles, pero no ha pagado. ¿Me obligan a pagar a mí? Continúa su comentario, porque yo no tengo dinero. Habrá que, bueno, sí, evidentemente pueden ejercer una acción contra ella. La diferencia puede ser la vía. Ya, si firmó algún pagaré. Pues, es una acción ejecutiva mercantil, que quiere decir que la acción es rápida, es sumaria. O sea, es decir, le embargan de una manera, pues prácticamente desde que inicia la demanda. Y si no firmó algún pagaré, es una demanda ordinaria civil que sigue otras vías, ¿no? Ya hasta el final se decreta el embargo de los bienes si es que no puede hacer frente
al cumplimiento de pago. De pago. Así es. Bueno, amigos, pues como ya lo escucharon, debemos de tomar nuestras precauciones justamente ante esta figura de que nos soliciten ser avales, ¿no? Sí, es muy complejo y de hecho los comentarios lo reflejan, justamente lo que habíamos comentado, ¿no? De que pues alguien que les propone o digamos los invita cordialmente a ser avales, pues incumple con su obligación y pues los problemas se quedan, se les revierten a ellos, ¿no? Entonces claro, es por eso importante siempre observar estas cuestiones. Sí, claro, Roberto. También tenemos a Federico. Qué importante que nos den esta información. Estoy tomando nota. Saludos, Federico. Bueno, amigos, vamos a ir a un pequeño corte comercial. No se vayan. Seguimos con más información de este tema, ámbito legal y fiscal del patrimonio de familia. Síganos a través de las redes sociales. Estaremos abiertos en el chat. Vamos a estar contestando sus preguntas y continuamos. Gracias, Roberto. Regresamos. ¿Quieres una impresora 3D o tienes una impresora 3D? Ven a Inki. Contamos con una gran variedad de filamentos e impresoras 3D. Ya no busques más. Solo búscanos en Face como Inki Date Tinta o nuestra página www.inki.mx. Promoción especial Proyéctate Radio, Proyecta tus sentidos y Jab de México. Tu tarjeta de presentación multimedia por 999 pesos. Haz envíos ilimitados por todas tus redes sociales y por WhatsApp. Hazle llegar a tus clientes y te contactarán con solo un clic. Proyéctate a la era digital. No más tarjetas en papel que se pierden y nadie las toma en cuenta. Contáctanos al WhatsApp 5534 5074 97. 5534 5074 97. El tranvía turístico de Paseos por la Ciudad te invita a vivir la experiencia del mezcal en sus recorridos por las colonias Roma y Condesa. Te esperamos el último jueves del mes en el Parque México a las 7:45 de la tarde, donde además de historias y leyendas, descubrirás estas exquisitas bebidas y sus destilados. Reserva tus lugares, comunícate al 5561 4615 29. Bienvenidos a Bioparque Estrella, el parque temático más grande de México. Vive tu lado salvaje para alimentar y conocer a las especies más espectaculares. Descubre la nueva atracción de elefantes así de cerca, dentro del safari. Síguenos en Facebook o visita bioparque.com.mx. Proyéctate Radio.com. Amigos, pues seguimos aquí en su programa. Recuerden, estamos todos los jueves a las 4 en punto de la tarde. Nos honran de verdad con su presencia. Y bueno, seguimos con nuestro tema del día de hoy, ámbito legal y fiscal de patrimonio de familia. Roberto, hace un momento tú comentaste acerca de que en cada estado hay un ordenamiento jurídico diferente. Y bueno, que hay diferencias justamente en cada uno de estos ordenamientos para constituir el patrimonio de familia. ¿Nos puedes comentar un poco acerca de esto? Sí, fíjate que ese es un tema bastante importante, interesante, porque este estudio que nosotros hemos hecho pues es parte de lo que nos llevó a la conclusión de hacer este litigio estratégico para que aquí en la Ciudad de México pudiéramos solicitar la constitución del patrimonio de familia en atención a la
particularidad económica, a la capacidad económica de cada uno de los ciudadanos, ¿no? Y bueno, ¿por qué hicimos esto? Porque nos abocamos justamente a ese estudio de los diversos cuerpos normativos, y lo digo así, cuerpos normativos, porque hay algunos estados en particular que han, jurídicamente se llama derogado, y yo lo digo, eliminado toda la parte relativa a la familia de los códigos civiles, y con eso han creado una nueva ley o un nuevo código. Claro. Nada más. Y se llaman así, Código de Familia o Ley Familiar. Sí. Y estos casos, al menos tenemos 5 casos, 4 o 5, en donde, por ejemplo, en Zacatecas, en Hidalgo, Bueno, si me permites, perdón, precisarlo, en Hidalgo justamente se le llama Ley para la Familia. Ley para la Familia. De hecho, es el único estado donde está este nombre, y como lo acabas de mencionar acertadamente, Zacatecas justamente se llama Código Familiar. Código de Familia. Zacatecas, Yucatán, Sonora, Sinaloa, Morelos. San Luis Potosí, exacto, Morelos, Michoacán. Entonces son más de 5. Sí, son 2, 5, 7. Justamente 7 estados donde justamente el ordenamiento jurídico entonces es el código familiar. O ley, perdón. porque ya vimos que... Y ley solo es uno, un estado que es Hidalgo justamente, ¿no? Si me permites, en esta parte, amigos, entren a la página de mbrfiscal.com, regístrense con nosotros y bueno, les vamos a enviar justamente esta información del ordenamiento jurídico de cada uno de los todos los estados. Sí, si me permiten, se los hacemos llegar con muchísimo gusto y bueno, para que ustedes vayan conociendo más a detalle esta información, ¿no? Ok, bueno, pues mira, eso es importante porque al menos jurídicamente, al menos lo digo y lo pongo entre comillas, para el Estado, el núcleo más sensible y más importante lo constituye la familia. Claro. Entonces, al menos en la parte legal, así lo reflejan toda esta creación de estos nuevos códigos o leyes, según sea el caso del estado de que se trate, porque pues son normas proteccionistas de la familia, ¿no? Sí. Entonces, y tiene muchas diferencias. Particularmente me voy a referir a algunos casos que me han llamado la atención. En el caso de Sonora, que es un código de familia, si no mal recuerdo el nombre, no es código civil, es código de familia, que se dio esta transición que señalé, que se eliminan, se derogan las disposiciones del Código Civil, se crea el nuevo Código de Familia. Y me parece bien interesante porque establece en Sonora que puede constituir el patrimonio de familia una casa con independencia de su valor, ¿eh? Fíjate, ese es un punto y que respeta importantísimo. Lo que hemos comentado aquí, que se tiene que atender a la capacidad económica de cada quien. Claro. ¿No? Entonces es bien interesante, si un empresario en este estado tiene 3 casas, pues él decidirá ¿Cuál casa con conveniente cuál constituye el patrimonio de familia. Claro. Y si tiene 3, estratégicamente, jurídicamente, puedes lograr proteger las 3. Pero eso ya es otro tema, ¿no? Sí. Hoy nos reducimos nada más al hablar del patrimonio de familia. Claro. Entonces, eso me parece interesante. Sí, un punto muy la relevante. casa con independencia de su valor. Luego te dice los bienes muebles que estén dentro de la casa, que ahí en número cerrado nos habla de 250,000 pesos, que quizás sea poco, sea mucho, dependerá de cada quien, pero bueno, hay protección. Claro. Y otro punto que es de resaltar, de llamar la atención, es que nos establece un límite para un vehículo. Fíjate, eso está muy... Y recuerden, las leyes hablan de veces salario mínimo o más. Para hablar de números cerrados, pues nos habla de un vehículo de 350,000 pesos, que ya es un buen vehículo. Buen vehículo, claro. Es un vehículo en el punto medio entre los premium y los de gama baja, ¿no? Entonces creo que está bastante interesante. Y si eso dice el valor, entonces 350,000 más IVA, pues tenemos un vehículo de 420,000, 415,000 pesos, ¿no? Sí, por supuesto. Es bastante interesante. Entonces,
pues ahí está una oportunidad. Para la gente. Yo en tono de broma en estos viajes que hacemos por cuestiones de los cursos de capacitación, un día que estaba justamente en Sonora, les dije, oigan, pues me voy a traer mis bienes para acá, ¿no? Pues eso no es posible, pero lo que pasa es que cuando nosotros vamos a algún estado a dar un curso, pues estudiamos las normas aplicables del estado, locales, ¿verdad? Porque claro. Obviamente no podemos hablar del Código Civil de la Ciudad de México. Sí, pues como que van a decir, ¿y por qué vienes a hablarme de la Ciudad de México si yo estoy aquí? Y fíjate que otro tema que es bien interesante, que puedes constituir un patrimonio de familia en cada estado. No tú vas aquí, vas allá. Entonces eso es interesante si tienes obviamente bienes en diferentes entidades A ver, Roberto, esa parte está muy interesante, muy interesante. Creo que vale la pena hacer una pausa en este punto. O sea, yo vivo en la Ciudad de México y yo tuve la oportunidad de comprar una casa en Morelos, no sé, en Sonora, otros estados. O sea, yo puedo constituir mi patrimonio familiar, aunque yo esté aquí en la Ciudad de México. Sí, pero tienes que acudir a cada estado, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Y hacerlo bajo la normatividad a cada estado. Así es. Mira, con arreglo a cada código. Entidad. Así claro. es. Sí. Amigos, ese punto es importantísimo y vale oro. Bueno, seguimos, Roberto. Este es un muy buen punto para los colegas y amigos contadores y abogados. Sí. Planeación fiscal, amigos, planeación patrimonial. Planeación patrimonial, ¿no? Porque eso es lo que se requiere hoy, planeación patrimonial. Porque no solamente, pues digo, el tema de las obligaciones que adquirimos entre particulares, sino como lo vemos, las autoridades fiscales cada día son más agresivas en cuanto al ejercicio de sus facultades de comprobación, y pues evidentemente nadie está exento de en algún momento poner en riesgo su patrimonio. Entonces, es una forma de cuidarlo. De hecho, nada más para redondear este comentario, regresar a los códigos estatales, debo señalar que el propio Código Fiscal de la Federación establece la inembargabilidad del patrimonio de familia. Claro. Entonces, está reconocido por la propia autoridad tributaria, ya sea el IMSS, el Infonavit, el SAT, no pueden embargar esos bienes que constituyen patrimonio de familia. Claro, que esté plenamente constituido. Claro, y debidamente constituido, ¿no? También porque incluso ahí hay algunos criterios del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en donde, pues desafortunadamente para algunos contribuyentes se ha decretado la nulidad de la constitución del patrimonio de familia porque lo hicieron una vez que les determinaron un crédito fiscal, es decir, un pago de contribuciones. Entonces eso es un fraude de cumplimiento de obligaciones, ¿no? Entonces por eso es importante hacerlo, reitero, de manera preventiva, como ya lo habíamos comentado. Por supuesto, claro. Entonces, regresando al tema de los códigos estatales. Retomamos. Por ejemplo, en Chiapas, ¿no? Hace poco tuvimos oportunidad de Tuxtla, y que de hecho vamos a andar por allá. ¿Qué día vas a estar la en siguiente Tuxtla? semana, el viernes 8, vamos a andar allá hablando de cuestiones de contratos, efectos fiscales, y un poco también esto, evidentemente, que es protección patrimonial. Nos dimos a la tarea de analizar el Código Civil de allá del estado de Chiapas, y resulta que nos encontramos con que parte del patrimonio de familia, además de la casa y de los bienes muebles, pues lo constituyen también los certificados de aportación a sociedades cooperativas. Wow, ese punto. Y entonces, un certificado de una sociedad cooperativa se vuelve inembargable, y entonces pues ahí les dejo a la imaginación a mis amigos contadores y abogados lo que se puede hacer, ¿verdad? Con eso, al menos inmensa. En este estado. Entonces son cosas bien interesantes que uno se va encontrando al hacer análisis de los diferentes códigos civiles o código de familia o ley de familia, en el caso de Hidalgo, creo que lo comentaste, ¿verdad? Que se llama... Amigos, les reitero, perdóname Roberto que te interrumpa, les reitero, los invitamos a registrarse en nuestra página mbrfiscal.com y les estaremos enviando justamente la lista de las 32 entidades federativas y bueno, cuál es el ordenamiento jurídico justamente, ¿no? Regístrense.
Se va a poner bueno. Exacto. Información de calidad y sobre todo útil. Sí, y de hecho, bueno, el día de hoy les enviaríamos, por supuesto, esta información que estamos comentando. Y bueno, vamos a estar emitiendo, o de hecho ya los emitimos, boletines, cápsulas, información que les pueden ser útiles, ¿no? Que les pueden ser útiles a estas personas que tienen su negocio, gente emprendedora, o bueno, colegas y amigos, contadores, abogados, y van a estar, digamos, informados de toda Advertidos están. Si no lo toman, bueno. Sí, claro, esto sí es opcional, pero te aseguro que tendremos buena convocatoria. Bueno, Roberto, perdóname la interrupción, consideré importante reiterarles esta información. Y bueno, la verdad es que el tiempo, bueno, vuela aquí contigo y con estos temas. No sé si quieras agregar algún punto que consideres importante, porque quisiera pasar como a la sección, digamos, de sugerencias. No sé si... No, bueno, nada más resaltar que también es heredable el tema del patrimonio de familia, que es importante señalarlo, que su constitución, al formalizarse, es decir, inscrita en el registro público, pues se constituye una especie de copropiedad, es decir, en donde todos los miembros de la familia que están constituyendo ese patrimonio son dueños en una proporción de todos esos bienes que quedaron. Okay. Roberto, fíjate que ahorita con lo que estás mencionando, quisiera preguntarte, que me parece muy importante. Nosotros constituimos nuestro patrimonio de familia, creo que ya nos queda claro esa parte. Sin embargo, ¿qué pasa cuando pues se disuelve el vínculo matrimonial? Los hijos ya toman la edad, pues mayoría de edad. ¿En qué momento podemos levantar este pues patrimonio? También cuando la familia lo decida. En cualquier momento. En cualquier momento. Ok. Sí. Y obviamente, digo, sería ilógico cambiar los bienes hacia valores más bajos, ¿no? Por supuesto que quisiéramos, siempre debemos mejorar el... Sí, claro, lo que sí establece el Código Civil, al menos de la Ciudad de México, es que en este caso, como se va elevando el valor, que es 10.950 veces la UMA, pues como se va a actualizar cada año, claro, entonces sí podríamos incorporar bienes hasta por el límite, con la salvedad que ya comentamos, ¿no? De Sí, que nosotros claro, consideramos que es posible. Pero fíjate, ese es un punto importante, ¿no? Y hay que tenerlo en cuenta, pues, cada ejercicio, ¿no? Así es. Sí, claro. Bueno, Roberto, a ver, una última pregunta antes de las sugerencias. Tengo que el tema da para mucho. ¿Quién es la persona adecuada, el profesionista adecuado, para que me asesore en constituir mi patrimonio familiar? Bueno, evidentemente lo es el abogado. Es la persona que tiene el conocimiento jurídico, la expertise necesaria para llevar a cabo este procedimiento. Sin embargo, debo de señalarlo, nosotros, tú sabes, un servidor que es contador y abogado, que impartimos cursos a estos dos profesionistas, enfocados a estos dos profesionistas, pues siempre he dicho que es una mancuerna perfecta. Claro. Porque evidentemente hay contadores que parece que fueron abogados, que nunca fueron contadores, de verdad. Yo me he encontrado muchos colegas capaz, que son, la verdad es que brillantes. Sí. Pero bueno, digamos, son excepciones. En general yo siempre digo que el contador debe saber los elementos necesarios, indispensables, para orientar y quizás encauzar a un contribuyente a que proteja su patrimonio. Y que el profesionista idóneo, desde luego, es el abogado. Sin embargo, reitero, creo que es importantísima hacer este trabajo de equipo. Claro, por supuesto. Te agradezco, Roberto, te agradezco estos comentarios. Y bueno, nos quedan muy pocos minutos para nuestra despedida en YouTube. ¿Nos quieres hacer la parte de sugerencias? Sí, antes de hacerlo, un saludo a Diana Cordero de Culiacán. Creo que pronto voy a andar allá. También por allá. Sí, pues un saludo, Diana, perdón. Como sugerencia, pues de verdad revisar si es posible, pues
evidentemente llevar a cabo un tema proteccional, si se tiene, revisar cuál es el estatus, si no tenemos ninguna obligación, que eso sería primordial, porque, reitero, pues puede ser motivo de nulidad de la constitución del patrimonio. Pues a los que se vayan a casar o piensen casarse, pues verificar, asesorarse con un contador, un abogado fiscalista, un contador también fiscalista, el tema de las repercusiones del matrimonio, ¿no? Claro. Porque Punto importante. No solo de amor del hombre, No. Hay que proteger los bienes y este sí. es, reitero, el primer acto de planeación fiscal que debería hacer una persona que piensa casarse. Claro, Esto sí. creo que Muy buena sugerencia, Roberto. Es indispensable. Por supuesto, ya atendiendo a la particularidad de cada una de las personas, pues revisar cuáles son otras figuras, por lo menos conocerlas, que nos brinden esta protección patrimonial, la donación, el usufructo, el fideicomiso, este tema de protección, de constitución del patrimonio de familia, Claro. Revisar en el caso del matrimonio, pues las capitulaciones matrimoniales, por qué me conviene casarme por bienes separados o bajo sociedad conyugal, Claro. qué pasa con los bienes que recibo en herencia, son parte de la sociedad o no son parte de la sociedad. Entonces, esas preguntas son importantes, que tengamos respuesta para decidir el futuro de nuestros bienes, de nuestro Claro. patrimonio. Roberto, excelente información, te agradecemos de verdad el haber compartido con nosotros. Amigos de YouTube, nos despedimos, un placer haber compartido esta tarde con todos ustedes. Los esperamos el próximo jueves a las 4 de la tarde. Excelente tarde tengan todos ustedes. Proyectateradio.com. Hola amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Deseo hayan comido muy rico y bueno, ya están muy cómodos ahorita ya en sus oficinas, en donde estén, y les agradecemos su compañía en su programa Universo Fiscal Corporativo. El día de hoy va a estar con nosotros nuestro súper gran invitado, Roberto Valenzuela Lozano. Y bueno, hoy nuestro tema especial es ámbito legal y fiscal del patrimonio de familia. Les agradecemos a todos los que nos están viendo a través del canal de YouTube. Estamos transmitiendo en vivo a través de Proyectate Radio, a todas las personas que nos escuchan a través de radio por internet de proyectateradio.com o a través también de Facebook Live. Les agradecemos de verdad la compañía a todos ustedes. Y bueno, Roberto, bienvenido a este programa, como siempre. Como comentamos la semana pasada, vamos a estar los días jueves. Hoy es nuestro primer programa en día jueves. Y bueno, vamos a compartir con ustedes este gran tema. Pues nuevamente, gracias por la invitación. Creo que va a ser permanente. Pues ya nuestro segundo programa y último del mes de agosto, ¿verdad? Que hoy coincide con ese final de mes que se pasó rapidísimo, de manera vertiginosa. Y bueno, hoy el tema que nos ocupa, la verdad es que es un tema bastante interesante y creo que nos debería de ocupar, igual en el mismo sentido, a la mayoría, si no es que a todas las familias del país, por la trascendencia, la relevancia que tiene la figura jurídica de la cual vamos a hablar durante el transcurso de este programa. Sí, claro, como bien lo mencionaste, yo creo que todas las personas que nos vean, que nos escuchan, se van a poder sentir identificadas con este tema, porque realmente afecta a todo el mundo. O sea, como bien lo dijiste, al margen de la actividad que tengan, actividad económica, al margen de ello, bueno, pues les afecta, ¿no? Y para eso estamos aquí, para explicarles justamente qué es, en qué consiste, cómo podemos manejarlo, por qué sí o por qué no aplicarlo. Porque al final, Roberto, este es un tema, pues digamos, no tan conocido, ¿no? Al menos hay personas que bueno, han escuchado a lo mejor la palabra patrimonio, sin embargo, pues no conocen la figura jurídica como tal, ¿no? Como bien lo mencionaste ahorita, ¿no? Y bueno, pues finalmente esta es una figura que el Estado busca proteger justamente a las familias y nos da un derecho.
Entonces, bueno, Roberto, si nos quieres compartir. Sí, quisiera comentar que evidentemente el tiempo es muy reducido, muy escaso para hablar con amplitud como lo requiere y lo merece el tema, dada la trascendencia. Sin embargo, vamos a ser muy puntuales en hablar cuáles son las consecuencias de buscar la protección de este patrimonio de familia. Claro. Me voy a permitir hacer unos comentarios porque me parece muy interesante la introducción que haces del tema, porque, como bien señalas, no es exclusivo de algunas personas. Es decir, no depende de la actividad que tengas, ya sea tu actividad comercial, tu actividad civil o tu trabajo, que si percibes ingresos por sueldos y salarios. Claro. De hecho, es una figura que a todo mundo debería de importarnos. Y bien, evidentemente el patrimonio de familia, pues, digamos, vamos a ir haciendo un desglose, haciendo un paréntesis. Nuestra intención en este programa no es hablar de artículos y artículos para que la gente se pierda, sino entendemos que la gente que nos favorece con su atención, pues, evidentemente no está inmersa en el mundo jurídico, en el mundo legal, en el mundo contable. Entonces, esa es la cuestión, hacerlo asequible, que lo entienda la gente, que todo el mundo lo comprenda. Y evitaremos en la medida posible pues, señalar artículos, no obstante, claro. Si alguien tiene alguna inquietud sobre algún fundamento de lo que vamos a hablar, con todo gusto ya en nuestras vías de contacto, Facebook, YouTube, nuestro chat, correo, el chat que tenemos, pues, con todo gusto lo podemos señalar. En ese sentido, la figura pues, obviamente está contemplada en la Constitución en 2 artículos y se reduce a derechos conquistados con base, más bien dicho, en la lucha social de la Revolución Mexicana. Entonces, es un derecho consagrado que establece la obligación para el Estado de primero proveer todos los medios a través de las disposiciones legales, llámese códigos o leyes, para que se contemple la figura del patrimonio de familia y que éste sea inembargable, inalienable, es decir, que se proteja completamente el patrimonio patrimonio de familia que puedas constituir. Claro. Esto, reitero, es un derecho social que se ganó a través de esa lucha social que culminó con la Revolución de 1910, ¿no? Y que se plasmó en la Constitución de 1917. Claro. Entonces, digamos que es un mandato constitucional por un lado y por el otro constituye un derecho para los gobernados para poder acceder a esta protección patrimonial. Ok, de acuerdo. Bueno, podríamos iniciar justamente comentando qué es el patrimonio de familia. Sí. ¿Cómo podemos definir el patrimonio de familia? El patrimonio de familia está regulado por los códigos civiles de todas las entidades federativas. También sabemos que existe un Código Civil Federal que también lo contempla. Claro. Y aquí, sin pretender ser muy técnico, voy a tratar de ser de una manera muy sencilla explicarlo. Los códigos civiles que regulan todo lo relativo a las relaciones de familia, desde el matrimonio, el divorcio, las donaciones entre cónyuges, el tema de la filiación, la tutela, la adopción, etcétera, todas las normas relativas a la familia. En ese sentido, pues también el Código Civil regula el tema del patrimonio de familia. En caso particular de la Ciudad de México, si bien es cierto que casi todos los códigos del país son comunes en reconocer obviamente el patrimonio de familia, también es cierto que tienen diferencias, en algunos casos sustanciales. Sí. Porque cada uno de ellos tiene diferencias en cuanto al monto por el cual se puede registrar o constituir el patrimonio de familia, pero en el caso de la Ciudad de México estamos hablando de 10.950 veces el salario mínimo, o actualmente hubo más unidades de medida y de actualización, ¿no? Y que esto equivale a 2.476.000 pesos, claro, en números cerrados. Pero ¿qué le integra? ¿Qué integra el patrimonio de familia? ¿Y por qué debemos registrar? ¿Por qué se recomienda que se constituya el patrimonio de familia?
Pues bien, este patrimonio de familia nos dice el Código Civil que es la casa habitación, alguna parcela, que aquí en la Ciudad de México ya es medio complicado, salvo en las delegaciones como Xochimilco, quizás Tlalpan, Coajimalpa, pero fuera de esas creo que difícilmente podría habrá parcelas, ¿verdad? Los muebles que se encuentran dentro del inmueble, los bienes muebles, los utensilios necesarios para la práctica profesional o tu actividad económica, básicamente, pues esos son los bienes que comprenden el patrimonio de familia, que en conjunto no deben exceder de esa cantidad que señala, que ya sin señalar salarios mínimos son 2.476.000 pesos en la Ciudad de México. ¿Cómo se constituye? Bueno, lo puede constituir cualquiera de los miembros de la familia. Hay que acudir ante un juez de lo familiar, evidentemente, pues llevar todos los documentos que acrediten la propiedad, y el juez pues va a emitir una resolución en la que señale que se ha cumplido los requisitos establecidos por el Código Civil, o bien puede negarte la constitución del patrimonio de familia, en cuyo caso pues habrá que demandar su inscripción, porque esta inscripción debe quedar en el registro público para que surte efectos contra terceros en caso de que quieran hacer efectiva alguna obligación, y que entonces en esa medida nuestros bienes estén totalmente protegidos, y aunque tengamos una obligación, y conste, no quiero decir ni quiero incentivar el incumplimiento de obligaciones, simplemente todos estamos expuestos en algún momento a incumplir con una obligación por diversas causas, y justo en este momento, cuando queda inscrito el patrimonio de familia ante el registro público de la propiedad, pues es entonces cuando surte efectos y queda totalmente protegido el patrimonio de familia. ¿Quiénes exactamente pueden quiénes pueden constituir este patrimonio de familia? Cualquiera de los miembros, ya sea el papá, la mamá, los hijos, cualquiera puede acudir al juez de lo familiar y solicitar la constitución del patrimonio de familia. Como decías al inicio, una vez constituido este patrimonio de familia, definitivamente queda fuera de cualquier acreedor que me pudiera ejercer alguna acción. En términos generales diría que sí, sin embargo hay excepciones. Y esto es importante señalarlo. ¿Cuáles serían esas excepciones? Cuando nosotros constituimos el patrimonio de familia con el propósito de incumplir una obligación que ya tengamos contraída, lo que en el derecho se llama fraude de acreedores, constitución de patrimonio de familia en fraude de acreedores, que si yo tengo ya una obligación y sé que me va a ser imposible cumplirla, entonces como medida yo acuda y constituye el patrimonio de familia. Entonces, en ese caso, el acreedor tiene el derecho de solicitar la revocación o la nulidad, propiamente dicho, de esa constitución del patrimonio de familia en virtud de que se constituye en fraude de acreedores. Entonces, por eso es importante manejarlo. Y ahorita me estoy refiriendo a acreedores en general, que para ponerlo en contexto real, un acreedor no solamente sería un tercero, alguien con el que a lo mejor le debo por algún contrato que hice, sino también incluso las autoridades fiscales, que podría ser el SAT, el Infonavit, el IMSS, que tenga yo algún crédito fiscal, podrían solicitar la nulidad de esa constitución del patrimonio de familia. Entonces, fíjate, aquí viene un punto muy importante que acabas de mencionar. Es de suma relevancia hacerlo, constituir este patrimonio de familia antes de cualquier situación, ¿no? Previendo cualquier situación. Debe ser, como todo lo que hacemos, debe ser una medida preventiva. Desafortunadamente, aquí actuamos en la mayoría de los casos a la inversa. Claro. Ya cuando se nos presenta la situación, el hecho, es cuando pretendemos darle una solución. La solución realmente es antes. Después, ya cuando tratamos de solucionarlo, cuando hay un cumplimiento de una obligación, pues ya resulta un poco complicado, ¿no? Porque también es cierto que los terceros tienen derecho. Sí, por supuesto. Y entonces, pues de ahí la importancia y trascendencia de constituirlo de manera libre, espontánea, cuando no se tengan obligaciones, justamente para que la protección sea absoluta.
Claro, por supuesto. Entonces, bueno, podemos decir que el patrimonio de familia lo podemos constituir con nuestro bien mueble, nuestro bien inmueble y lo que se encuentre dentro de este. Observando el límite señalado, que reitero, no habría ninguna. Sí, sin embargo, voy a adelantar un poquito porque creo que es importante. El derecho de constituir el patrimonio familiar, que como ya lo señalamos, es un derecho constitucional de todos los ciudadanos mexicanos, Claro. Aun y cuando impone límites el Código Civil, lo que hemos hecho nosotros en el despacho y particularmente en 2 asuntos es hacerle notar al juez cuando ha negado la constitución del patrimonio de familia, cuando se rebase ese límite del cual hemos hablado, porque evidentemente el juez te dice, oye, pero aquí hay un límite y tú me estás presentando bienes que valen, su valor, rebasa ese valor. Claro. Digo, aquí en la Ciudad de México creo que un departamento pues mediano, Claro. rebasa Totalmente esa cantidad, entonces no sería muy viable, ¿no? Sin embargo, justamente eso es lo que le hacemos notar al juez, que el patrimonio de familia, atento a las reformas constitucionales y a diversos criterios emitidos por tribunales, ¿no?, debe valorarse en la situación particular de cada uno de los individuos. Claro. Entonces, si su capacidad económica de una persona le da para registrar bienes de patrimonio de familia, obviamente me refiero, si tiene 10 casas, pues nada más podría constituir ese patrimonio con una sola, ¿no? Claro. Pero que sea proporcional, que sea equitativa esa constitución del patrimonio de familia. Entonces, porque aquí reitero, en la Ciudad de México, pues es relativamente sencillo que cualquier inmueble rebase por sí solo esa cantidad que claro. constituye un límite. Entonces, pues, digamos, estamos en ese proceso confiados en que vamos a lograr que se obtenga la constitución del patrimonio de familia, porque debemos de evaluar esto no voy a entrar en tecnicismos, pero esos criterios en lo que nos apoyamos es en un derecho reconocido, constitucional, y es más, en tratados internacionales, que es el derecho al mínimo vital, que el Poder Judicial ha señalado que ese derecho se encuentra inmerso en la Constitución, es decir, no está de manera explícita señalado, reconocido, sin embargo, a través de diversos artículos constitucionales, obviamente, reconoce la existencia de ese derecho, ¿no? Entonces, parte de lo que nosotros utilizamos como apoyo, como fundamento para obtener el registro, la constitución, la inscripción del patrimonio de familia. Fíjate que bueno, tú por supuesto que lo sabes, las figuras que se manejan, por ejemplo, en Colombia, ¿no? Eso es fabuloso porque ellos manejan 2 figuras, ¿no? Una que es la afectación familiar y otra que es el patrimonio de familia. Entonces, en la afectación, fíjate que ahí está muy, muy generoso porque finalmente les permiten registrar la vivienda sin un margen, un valor, no importa lo que cueste. Tienen que cubrir ciertos requisitos, ¿no? Como por ejemplo tener pareja y que el bien lo haya adquirido uno de los cónyuges o la pareja, ¿no? Entonces ahí está padrísimo porque finalmente no hay límite, ¿no? Qué bueno que tocas ese tema porque se presta para hablar por lo menos de manera muy general de que no es la única figura, el patrimonio de familia, sí, que se tiene para proteger bienes y que estos sean inembargables, sino, como bien lo señalas, la afectación en el caso del matrimonio, que es bien importante, ¿no? Nosotros siempre señalamos que la primer planeación que tiene que hacer una persona, en la hipótesis de que no fuera ya un empresario, que no tuviera alguna actividad económica, pues debería ser la planeación fiscal del matrimonio. Sí, claro. Porque lo que viene tiene sus consecuencias. Consecuencias, sí, por supuesto. Y una de ellas podría ser la pérdida de los bienes que conforman el patrimonio de la familia. Sí. Si no se constituye el patrimonio, sino el que te cases bajo alguno de los 2 regímenes reconocidos por el Código Civil, como sería la sociedad conyugal o la separación de bienes. No obstante que existen estas 2 figuras, existe una posibilidad en el caso del matrimonio
que se denominan capitulaciones matrimoniales. Claro. No obstante cuál sea el régimen que hayas elegido, pues el adoptar estas capitulaciones matrimoniales pues nos permite proteger ese patrimonio. Claro. De tal forma que incluso pues es como un juego de ajedrez, ¿no? Pues si sí. te involucras en algún negocio, pues tú las capitulaciones matrimoniales las puedes modificar cuando lo deseen, cuando les convenga. En algunos casos, como lo es en el de la Ciudad de México, esas capitulaciones matrimoniales incluso se pueden celebrar ante notario público, lo cual lo hace, pues evidentemente muy rápido, ¿no? Claro. Habría a los amigos de provincia, pues les recomiendo acudir a los códigos civiles para ver cuál es el procedimiento para esto de las capitulaciones matrimoniales, claro, porque evidentemente es distinto, sí, difiere uno de otro. Pero eso es importante, el tema sí, del matrimonio. Entonces, digo, yo lo estoy diciendo como lo establece la figura. Sé que no es tan sencillo, también habrá que decirlo, porque el hacer capitulaciones matrimoniales, pues, evidentemente tiene un proceso que no es tan sencillo, claro, pero bueno, ahí está la figura. Y otra figura de la cual es desafortunadamente poco usada, y es así, es a lo mejor por el costo que representa, pues sería el fideicomiso, ¿no? Ah, claro, el fideicomiso. Sí. Y eso, si lo trasladamos al ámbito empresarial, pues también hay que saber elegir qué tipo de empresa, por qué una sociedad civil, por qué una mercantil, etcétera, porque esas decisiones son las decisiones que se toman hoy, son las que nos van a brindar protección en el futuro. En el futuro, ¿no? sí. Pero bueno, no me quiero perder para salirme de este tema, porque vuelvo al tema del patrimonio de familia. E iniciamos señalando que no estaba vinculado directamente con la actividad particular, en particular de toda persona, sino que cualquiera estamos sujetos a perder nuestro patrimonio, sí, claro, por una mala decisión. Mira, Roberto, perdón que te interrumpa, antes de que sigas con este punto, porque es medular. Esta fue una pregunta que nos hizo uno de los despachos a los que asesoramos, y justamente fue el martes, ¿no? Nos decían, bueno, ¿cuál es la diferencia? Creo que ya diste o anticipaste una parte de la respuesta, pero justamente nos hacían la pregunta, ¿no? Para unos clientes que son de ellos, justamente, y decían, bueno, ¿cuál es la diferencia sustancial? ¿Cuál es la esencia de todo el patrimonio que se haga en una sociedad conyugal y el patrimonio de familia? Esa consulta nos hicieron. A ver, otra vez, plantéamela, perdón. Aquí me perdí un poquito. Justamente, no te preocupes. Mira, finalmente, bueno, las personas contraen nupcias bajo el régimen de sociedad conyugal, y van formando cierto patrimonio. Y en ese caso les pertenece, salvo estipulación en contrario, el 50% a cada uno de los cónyuges. Así es. Entonces nos decían, bueno, este patrimonio ya tal cual que lo fuimos formando, ¿ya es mi patrimonio de familia? Ya entendí. Sí, o sea, sí es su patrimonio desde un punto de vista económico, pero su patrimonio son los bienes que se han adquirido, incluso pueden ser antes o durante el matrimonio civil. Pero ese es el aspecto meramente económico. El aspecto jurídico sí reconoce la creación de ese patrimonio, o la obtención de ese patrimonio, pero le otorga el privilegio de que constituya, bajo esta institución jurídica, ese patrimonio reducido a la cantidad que hemos señalado, para que nunca, bajo ninguna circunstancia, con las excepciones que ya hablamos, pueda ser perdido ese patrimonio, pueda ser embargable por el incumplimiento de una obligación. Digamos que esa es la diferencia entre el patrimonio en sentido amplio y el patrimonio de familia en sentido específico, ¿no? Digamos, esa sería la diferencia entre ambas figuras. Ok, perfecto. Bueno, justamente nos estabas comentando al margen de la actividad económica que tenga cualquier persona, justamente, pues se puede ver inmersa en esta situación, ¿no? Sí, fíjate que ahí, pues desafortunadamente, la mayoría de la gente es gente de buena fe. Sí, por supuesto. Y por esa buena fe,
muchas veces nos vemos inmersos en cumplir una obligación que ni siquiera sabíamos. Y el caso bien común es cuando decidimos fungir como avales o responsables solidarios, sí. en el caso de los contratos de arrendamiento. Entonces, bien lo mencionaste, es un caso común. sí. Entonces, hay una diferencia entre estas dos figuras que mencioné, aval y responsable solidario, pero para efectos prácticos del programa vamos a pensar Tomarlo. que es igual, ¿no? Nada más hay algo, la salvedad. Claro. Entonces, resulta que en algunos casos, como aval, pueden ejecutarte, es decir, hacer que tú cumplas la obligación en sustitución de la persona titular de la obligación. En el caso de un inmueble, para seguir en el mismo ejemplo, Claro. el arrendatario incumple con los pagos de la renta. Tú fungiste como aval y entonces el arrendador ejerce una acción contra ti. Y resulta que tú ni sabes porque el otro ya no lo encuentras y sucede con más frecuencia Sí, de lo que uno se de lo imagina. que uno piensa. Y resulta que es posible que pongas en riesgo tu patrimonio cuando tú actuaste de buena fe. ¿no? Entonces, sucede con algún crédito bancario, etcétera, que funges como aval. Por eso es importante que uno conozca el alcance de la responsabilidad que tiene al aceptar fungir como tercero sustituto de la obligación, digámoslo así, porque puede poner en riesgo, desde luego, ahí Tu patrimonio. tu patrimonio. Y como bien lo dices, este es un tema así súper clásico que llegan pues las personas, ¿no? De, oye, tú por favor ayúdame porque si no lo hago pues no voy a poder arrendar este lugar, ¿no? Y me urge. Entonces tú, pues... Bueno, y nosotros pues hemos sabido por nuestra actividad, Sí. incluso entre familias. línea recta, ¿no? familiares. De línea recta, hijos con Sí. padres y padres con hijos, en donde incumplen con esas obligaciones y resulta que pues tienen que terminan pagando, cumpliendo con la obligación para no poner en riesgo Sí, claro. su patrimonio, ¿no? Entonces, Sí. por eso es importante que conozcamos estas figuras y más que conocerlas, que ejerzamos las opciones que nos dé la ley, ¿no? Y en este caso, la constitución del patrimonio de Sí, familia. claro. Roberto, si me permites leer algunos Por favor. comentarios que estamos teniendo a través del chat. Dice Noelia Meléndez, soy fan de Proyéctate, es la primera vez que lo sintonizo, me parecen muy buenos datos, saludos. Gracias, Noelia, por estar con Y nosotros. te aseguro que ya nos vas a sintonizar cada 8 días. Seguro, Noelia. Vamos a estar siempre con temas interesantes, temas que nos van a estar ayudando siempre a nuestro día a día. Tal es el caso hoy de patrimonio de familia. Como lo dijimos, nos afecta a todos. Tomás dice, ¿pero cómo lo hago? Si quisieras repetir solo esta parte, Roberto, para que le quede así como muy preciso Sí, a hay Tomás. que acudir a un juez de lo familiar con un inventario de los bienes que queremos que constituyan nuestro patrimonio de familia. Ese inventario, ya lo señalé en un inicio, que básicamente consiste en un inmueble, en los muebles que se encuentren dentro del mismo, todos los afectos personales y los utensilios para el desarrollo de nuestra actividad económica. Y bueno, pues dependiendo del estado, del lugar, pues, una parcela, observando siempre el límite que establece Sí, la ley, eso es con muy importante. la salvedad que dijimos que nosotros consideramos que se puede rebasar este límite, pero eso ya es una cuestión estratégica Perfecto. para hacer valer. Bueno, vía para juicio, ¿no? este punto, en cuanto a rebasar el monto, bueno, pues justamente tenemos que allegarnos o estar cerca justamente de personas como tú, Roberto, que nos puedan asesorar, ¿no? ¿Nos quieres compartir en este momento en dónde te podemos contactar? Sí, claro, me pueden encontrar en Facebook como Roberto VL, ambas estas últimas con mayúscula. Mi correo es roberto@hmlex, L-E-X, porque luego se dificulta, .mx. En esos medios de contacto. ¿Algún teléfono? Sí, ¿De es oficina? el 47 55 13 22. Ah, perfecto. Recordemos que Roberto es socio de la firma MBR Fiscal,
justamente donde se llevan asuntos de esta naturaleza, ¿cierto, Roberto? Así es. Ok, Gerardo, ¿y qué pasa si me ponen como aval, pero yo no tengo dinero para pagar? La pregunta es, ¿me meten a la cárcel? Bueno, nadie te puso como aval, tú te pusiste solo, tú aceptaste, digámoslo así, por eso es la importancia. Bueno, pero te lo propusieron y lo aceptaste, ¿no? Exacto. De buena fe y no tienes dinero. Mira, evidentemente es una de las formas que tiene legalmente de presionar a que se efectúe el pago. Resulta muy complicado ya en los hechos que puedan configurarse una conducta delictiva, un delito. Es muy, muy complicado acreditarlo. No quiero decir que no se pueda probar, no, pero sí es muy difícil. O sea, la recomendación es que pues no acepten ser avales, la verdad, porque sí, provoca muchos dolores de cabeza en un futuro. De hecho, la siguiente pregunta o el siguiente comentario, que es Valentina, dice, fingí como aval para mi yerno. Fungí como aval para mi yerno en un crédito de muebles, pero no ha pagado. ¿Me obligan a pagar a mí? Continúa su comentario, porque yo no tengo dinero. Habrá que, bueno, sí, evidentemente pueden ejercer una acción contra ella. La diferencia puede ser la vía, ya, si firmó algún pagaré. Pues es una acción ejecutiva mercantil, que quiere decir que la acción es rápida, es sumaria. O sea, es decir, le embargan de una manera, pues prácticamente desde que inicia la demanda. Y si no firmó algún pagaré, es una demanda ordinaria civil que sigue otras vías, ¿no? Ya hasta el final se decreta el embargo de los bienes si es que no puede hacer frente al cumplimiento de pago. De pago. Así es. Bueno, amigos, pues como ya lo escucharon, debemos de tomar nuestras precauciones justamente ante esta figura de que nos soliciten ser avales, ¿no? Sí, es muy complejo y de hecho los comentarios lo reflejan, justamente lo que hemos comentado, ¿no? De que pues alguien que les propone o digamos los invita cordialmente a ser avales, pues incumple con su obligación y pues los problemas se quedan, se les revierten a ellos, ¿no? Entonces claro, es por eso importante siempre observar estas cuestiones. Sí, claro, Roberto. También tenemos a Federico. Qué importante que nos den esta información. Estoy tomando nota. Saludos, Federico. Bueno, amigos, vamos a ir a un pequeño corte comercial. No se vayan. Seguimos con más información de este tema, ámbito legal y fiscal del patrimonio de familia. Síganos a través de las redes sociales. Estaremos abiertos en el chat. Vamos a estar contestando sus preguntas y continuamos. Gracias, Roberto. Regresamos. ¿Tienes una impresora 3D o tienes una impresora 3D? Ven a Inki. Contamos con una gran variedad de filamentos e impresoras 3D. Ya no busques más. Solo búscanos en Face como Inki Date Tinta o nuestra página www.inki.mx. Promoción especial Proyéctate Radio, Proyecta tus sentidos y Jab de México. Tu tarjeta de presentación multimedia por 999 pesos. Haz envíos ilimitados por todas tus redes sociales y por WhatsApp. Hazle llegar a tus clientes y te contactarán con solo un clic. Proyéctate a la era digital. No más tarjetas en papel que se pierden y nadie las toma en cuenta. Contáctanos al WhatsApp 5534 5074 97. 5534 5074 97. El tranvía turístico de Paseos por la Ciudad te invita a vivir la experiencia del mezcal en sus recorridos por las colonias Roma y Condesa.
Te esperamos el último jueves del mes en el Parque México, a las 7:45 de la tarde, donde además de historias y leyendas, descubrirás estas exquisitas bebidas y sus destilados. Reserva tus lugares, comunícate al 5561 4615 29. Bienvenidos a Bioparque Estrella, el parque temático más grande de México. Vive tu lado salvaje para alimentar y conocer a las especies más espectaculares. Descubre la nueva atracción de elefantes así de cerca, dentro del safari. Síguenos en Facebook o visita bioparque.com.mx. Proyectateradio.com. Amigos, pues seguimos aquí en su programa. Recuerden, estamos todos los jueves a las 4 en punto de la tarde. Nos honran de verdad con su presencia. Y bueno, seguimos con nuestro tema del día de hoy, ámbito legal y fiscal de patrimonio de familia. Roberto, hace un momento tú comentaste acerca de que en cada estado hay un ordenamiento jurídico diferente. Y bueno, que hay diferencias justamente en cada uno de estos ordenamientos para constituir el patrimonio de familia. ¿Nos puedes comentar un poco acerca de esto? Sí, fíjate que ese es un tema bastante importante, interesante, porque este estudio que nosotros hemos hecho pues es parte de lo que nos llevó a la conclusión de hacer este litigio estratégico para que aquí en la Ciudad de México pudiéramos solicitar la constitución del patrimonio de familia en atención a la particularidad económica, a la capacidad económica de cada uno de los ciudadanos, ¿no? Y bueno, ¿por qué hicimos esto? Porque nos abocamos justamente a ese estudio de los diversos cuerpos normativos, y lo digo así, cuerpos normativos, porque hay algunos estados en particular que han, jurídicamente se llama derogado, y yo les digo, eliminado toda la parte relativa a la familia de los códigos civiles, y con eso han creado una nueva ley o un nuevo código. Claro. Nada más. Y se llaman así, Código de Familia o Ley Familiar. Sí. Y estos casos, al menos tenemos 5 casos, 4 o 5, en donde, por ejemplo, en Zacatecas, en Hidalgo, Bueno, si me permites, perdón, precisarlo, en Hidalgo justamente se le llama Ley para la Familia. Ley para la Familia. De hecho, es el único estado donde está este nombre, y como lo acabas de mencionar acertadamente, Zacatecas justamente se llama Código Familiar. Código de Familia. Zacatecas, Yucatán, Sonora, Sinaloa, Morelos. San Luis Potosí, exacto, Morelos, Michoacán. Entonces son más de 5. Sí, son 2, 5, 7. Justamente 7 estados donde justamente el ordenamiento jurídico entonces es el código familiar. O ley, porque ya vimos que... Y ley solo es uno, un estado que es Hidalgo justamente, ¿no? Si me permites, en esta parte, amigos, entren a la página de mbrfiscal.com, regístrense con nosotros y bueno, les vamos a enviar justamente esta información del ordenamiento jurídico de cada uno de los estados. Sí, si me permiten. Se los hacemos llegar con muchísimo gusto y bueno, para que ustedes vayan conociendo más a detalle esta información, ¿no? Ok, bueno, pues mira, eso es importante porque al menos jurídicamente, al menos lo digo y lo pongo entre comillas, para el Estado, el núcleo más sensible y más importante lo constituye la familia. Claro. Entonces, al menos en la parte legal, así lo reflejan toda esta creación de estos nuevos códigos o leyes, según sea el caso del estado de que se trate, porque pues son normas proteccionistas de la familia, ¿no? Sí. Entonces, y tiene muchas diferencias. Particularmente me voy a referir a algunos casos que me han llamado la atención.
En el caso de Sonora, que es un código de familia, si no mal recuerdo el nombre, no es código civil, es código de familia, que se dio esta transición que señalé, que se eliminan, se derogan las disposiciones del Código Civil, se crea el nuevo código de familia. Y me parece bien interesante porque establece en Sonora que puede constituir el patrimonio de familia una casa con independencia de su valor, ¿eh? Fíjate, ese es un punto y que respeta lo que hemos comentado aquí, que se tiene que atender a la capacidad económica de cada quien. Claro. ¿No? Entonces es bien interesante, si un empresario en este estado tiene 3 casas, pues él decidirá ¿cuál casa con cuál constituye constituye el patrimonio de familia. Claro. Y si tiene 3, estratégicamente, jurídicamente, puedes lograr proteger las 3. Pero eso ya es otro tema, ¿no? Sí. Hoy nos reducimos nada más al hablar del patrimonio de familia. Claro. Entonces, eso me parece interesante. Sí, un punto muy relevante. La casa con independencia de su valor. Luego te dice los bienes muebles que estén dentro de la casa, que ahí en número cerrado nos habla de 250,000 pesos, que quizás sea poco, sea mucho, dependerá de cada quien, pero bueno, hay protección. Claro. Y otro punto que es de resaltar, de llamar la atención, es que nos establece un límite para un vehículo. Fíjate, eso está muy... Y recuerden, las leyes hablan de veces salario mínimo o más. Para hablar de números cerrados, pues nos habla de un vehículo de 350,000 pesos, que ya es un buen vehículo. Buen vehículo, claro. Es un vehículo en el punto medio entre los premium y los de gama baja, ¿no? Entonces creo que está bastante interesante. Y si eso dice el valor, entonces 350,000 más IVA, pues tenemos un vehículo de 420,000, 415,000 pesos, ¿no? Sí, por supuesto. Es bastante interesante. Entonces, pues ahí está una oportunidad para la gente. Yo, en tono de broma, en estos viajes que hacemos por cuestiones de los cursos de capacitación, un día que estaba justamente en Sonora, les dije, oigan, pues me voy a traer mis bienes para acá, ¿no? Pues eso no es posible, pero lo que pasa es que cuando nosotros vamos a algún estado a dar un curso, pues estudiamos las normas aplicables del estado, locales, ¿verdad? Porque claro. Obviamente no podemos hablar del Código Civil de la Ciudad de México. Sí, pues como que van a decir, ¿y por qué vienes a hablarme de la Ciudad de México si yo estoy aquí? Y fíjate que otro tema que es bien interesante, que puedes constituir un patrimonio de familia en cada estado. Tú vas aquí, vas allá. Entonces eso es interesante si tienes obviamente bienes en diferentes entidades. A ver, Roberto, esa parte está muy interesante, muy interesante. Creo que vale la pena hacer una pausa en este punto. O sea, yo vivo en la Ciudad de México y yo tuve la oportunidad de comprar una casa en Morelos, no sé, en Sonora, otros estados. O sea, yo puedo constituir mi patrimonio familiar, aunque yo esté aquí en la Ciudad de México. Sí, pero tienes que acudir a cada estado, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Y hacerlo bajo la normatividad a cada estado. Así es. Con arreglo a cada código. Entidad. Así es. Sí. Amigos, ese punto es importantísimo y vale oro. Bueno, seguimos, Roberto. Este es un muy buen punto para los colegas y amigos contadores y abogados. Sí. Planeación fiscal, amigos, planeación patrimonial. Planeación patrimonial, ¿no? Porque eso es lo que se requiere hoy, planeación patrimonial. Porque no solamente, pues digo, el tema de las obligaciones que adquirimos entre particulares, sino como lo vemos, las autoridades fiscales cada día son más agresivas en cuanto al ejercicio de sus facultades de comprobación, y pues evidentemente nadie está exento de en algún momento poner en riesgo su patrimonio. Entonces, es una forma de cuidarlo. De hecho, nada más para redondear este comentario y regresar a los códigos estatales, debo señalar que el propio Código Fiscal de la Federación establece la inembargabilidad del patrimonio de familia. Claro. Entonces, está reconocido por la propia autoridad tributaria, ya sea el IMSS, el Infonavit, el SAT, no pueden embargar esos bienes que constituyen patrimonio de familia. Claro, que esté plenamente constituido. Claro, y debidamente constituido, ¿no? También porque
Incluso ahí hay algunos criterios del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en donde, pues desafortunadamente para algunos contribuyentes se ha decretado la nulidad de la constitución del patrimonio de familia porque lo hicieron una vez que les determinaron un crédito fiscal, es decir, un pago de contribuciones. Entonces eso es un fraude de cumplimiento de obligaciones, ¿no? Entonces por eso es importante hacerlo, reitero, de manera preventiva, como ya lo habíamos comentado. Por supuesto, claro. Entonces, regresando al tema de los códigos estatales. Retomamos. Sí. Por ejemplo, en Chiapas, ¿no? Hace poco tuvimos oportunidad de Tuxtla, y que de hecho vamos a andar por allá ¿Qué día vas a estar la en siguiente Tuxtla? semana, el viernes 8. Vamos a andar allá hablando de cuestiones de contratos, efectos fiscales, y un poco también esto, evidentemente, que es protección patrimonial. Nos dimos a la tarea de analizar el Código Civil de allá del estado de Chiapas, y resulta que nos encontramos con que parte del patrimonio de familia, además de la casa y de los bienes muebles, pues lo constituyen también los certificados de aportación a sociedades cooperativas. Guau, ese punto. Y entonces, un certificado de una sociedad cooperativa se vuelve inembargable, y entonces pues ahí les dejo a la imaginación a mis amigos contadores y abogados lo que se puede hacer, ¿verdad? Con eso, al menos inmensa. En este estado. Entonces son cosas bien interesantes que uno se va encontrando al hacer análisis de los diferentes códigos civiles o código de familia o ley de familia, en el caso de Hidalgo, creo que lo comentaste, sí. ¿verdad? Que se llama... Amigos, les reitero, perdóname Roberto que te interrumpa, les reitero, los invitamos a registrarse en nuestra página mbrfiscal.com y les estaremos enviando justamente la lista de las 32 entidades federativas y bueno, cuál es el ordenamiento jurídico justamente, ¿no? Regístrense. Sí, se va a poner bueno. Exacto. Información de calidad y sobre todo útil. Sí, y de hecho, bueno, el día de hoy les enviaríamos, por supuesto, esta información que estamos comentando. Y bueno, vamos a estar emitiendo, o de hecho ya los emitimos, boletines, cápsulas, información que les pueden ser útiles, ¿no? Que les pueden ser útiles a estas personas que tienen su negocio, gente emprendedora, o bueno, colegas y amigos, contadores, abogados, y van a estar, digamos, informados de toda Advertidos están. Si no lo toman, bueno. Sí, claro, esto sí es opcional, pero te aseguro que tendremos buena convocatoria. Bueno, Roberto, perdóname la interrupción, consideré importante reiterarles esta información. Y bueno, la verdad es que el tiempo, bueno, vuela aquí contigo y con estos temas. No sé si quieras agregar algún punto que consideres importante, porque quisiera pasar como a la sección, digamos, de sugerencias. No sé si... Bueno, nada más resaltar que también es heredable el tema del patrimonio de familia, que es importante señalarlo, que su constitución, al formalizarse, es decir, inscrita en el registro público, pues se constituye una especie de copropiedad, es decir, en donde todos los miembros de la familia que están constituyendo ese patrimonio son dueños en una proporción de todos esos bienes que quedaron. Okay. Roberto, fíjate que ahorita con lo que estás mencionando, quisiera preguntarte, que me parece muy importante. Nosotros constituimos nuestro patrimonio de familia, creo que ya nos queda claro esa parte. Sin embargo, ¿qué pasa cuando pues se disuelve el vínculo matrimonial? Los hijos ya toman la edad, pues mayoría de edad. ¿En qué momento podemos levantar este pues patrimonio? También cuando la familia lo decida. En cualquier momento. En cualquier momento. Ok. Sí. Y obviamente, sería ilógico cambiar los bienes hacia valores más bajos, ¿no? Por supuesto que quisiéramos, siempre debemos mejorar el... Sí, claro, lo que sí establece el Código Civil, al menos de la Ciudad de México, es que en este caso, como se va elevando el valor, que es 10.950 veces la UMA, pues como se va a actualizar cada año, claro, entonces sí podríamos incorporar bienes
hasta por el límite, con la salvedad que ya comentamos, ¿no? De que nosotros consideramos que es posible. Pero fíjate, ese es un punto importante, ¿no? Y hay que tenerlo en cuenta, pues, cada ejercicio, ¿no? Así es. Sí, claro. Bueno, Roberto, a ver, una última pregunta antes de las sugerencias. Tengo que, el tema da para mucho. ¿Quién es la persona adecuada, el profesionista adecuado para que me asesore en constituir mi patrimonio familiar? Bueno, evidentemente lo es el abogado. Es la persona que tiene el conocimiento jurídico, la expertise necesaria para llevar a cabo este procedimiento. Sin embargo, debo de señalarlo, nosotros, tú sabes, un servidor que es contador y abogado, que impartimos cursos a estos dos profesionistas, enfocados a estos dos profesionistas, pues siempre he dicho que es una mancuerna perfecta. Claro. Porque evidentemente hay contadores que parece que fueron abogados, que nunca fueron contadores, de verdad, yo me he encontrado muchos colegas capaz, que son, la verdad capaz, es que brillantes, pero bueno, digamos son excepciones. En general yo siempre digo que el contador debe saber los elementos necesarios, indispensables, para orientar y quizás encauzar a un contribuyente a que proteja su patrimonio. Y que el profesionista idóneo, desde luego, es el abogado. Sin embargo, reitero, creo que es importantísima hacer este trabajo de equipo. Claro, por supuesto. Te agradezco, Roberto, te agradezco estos comentarios. Y bueno, nos quedan muy pocos minutos para nuestra despedida en YouTube. ¿Nos quieres hacer la parte de sugerencias? Sí, antes de hacerle un saludo a Diana Cordero de Culiacán. Creo que pronto voy a andar allá. También por allá. Diana. Sí, pues un saludo, Diana, perdón. Como sugerencia, pues de verdad revisar si es posible, pues evidentemente llevar a cabo un tema proteccional, si se tienen, revisar cuál es el estatus, si no tenemos ninguna obligación, que eso sería primordial, porque reitero, pues puede ser motivo de nulidad de la constitución del patrimonio. Pues a los que se vayan a casar o piensen casarse, pues verificar, asesorarse con un contador, un abogado fiscalista, un contador también fiscalista, el tema de las repercusiones del matrimonio, ¿no? Claro. Porque punto importante. No solo de amor del hombre, no. Hay que proteger los bienes y este es, reitero, el primer acto de planeación fiscal que debería hacer una persona que piensa casarse. Claro, muy buena sugerencia, Roberto. Es indispensable. Por supuesto, ya atendiendo a la particularidad de cada una de las personas, pues revisar cuáles son otras figuras, por lo menos conocerlas, que nos brinden esta protección patrimonial, la donación, el usufructo, el fideicomiso, este tema de protección, de constitución del patrimonio de familia, revisar en el caso del matrimonio, pues las capitulaciones matrimoniales, por qué me conviene casarme por bienes separados o bajo sociedad conyugal, qué pasa con los bienes que recibo en herencia, son parte de la sociedad o no son parte de la sociedad. Entonces, esas preguntas son importantes, que tengamos respuesta para decidir el futuro de nuestros bienes, de nuestro patrimonio. Roberto, excelente información, te agradecemos de verdad el haber compartido con nosotros. Amigos de YouTube, nos despedimos, un placer haber compartido esta tarde con todos ustedes. Los esperamos el próximo jueves a las 4 de la tarde. Excelente tarde tengan todos ustedes.